En la provincia de Lugo tenemos prácticamente el 85% de nuestro territorio como territorio reserva de la biosfera. Lo hacemos a través de 4 reservas, que son las que están implantadas en esta provincia, de las cuales 2 gestionamos directamente desde la Diputación de Lugo. Y hoy nos encontramos en un maravilloso entorno al lado del río Miño, en el que queremos poner en valor el proyecto que tenemos de preservar el territorio, conservarlo, pero siempre apuntando hacia las personas. Lo más importante en el territorio es que las personas sean capaces de tener todo lo que necesitan porque son los principales cuidadores del mismo. Aquí tenemos un proyecto que en su día fue pionero entre la Asociación Galega de Custodia del Territorio y la Diputación de Lugo, un proyecto público-privado que fue ambicioso en su día y que sirvió de ejemplo para otros, precisamente para cuidar un territorio tan extenso y tan significativo como son las Insuas de Rábade y los Ollos de Begonte, que son un conjunto único en el noroeste de España. Y de ese proyecto es del que nacen muchas acciones que se llevan a cabo apostando para poner en valor la biodiversidad que tenemos, pero también en trabajos para investigar, para saber, para profundizar cómo nos afecta el cambio climático y qué podemos hacer para que este territorio tan extenso que tenemos en la provincia, pero centrándonos en esta zona, no se vea tan afectado. Es la reserva de la biosfera de las más grandes de España, son más de 350.000 hectáreas, conformado por 26 ayuntamientos, entre los cuales está Rábade y Lugo capital, por ejemplo. Es la única reserva de la biosfera peninsular que tiene una capital de provincia en su interior. Una reserva de la biosfera está gestionada por la entidad que solicita su declaración a la UNESCO. Entonces, en el caso de Terras do Miño, fue la Diputación de Lugo quien lideró ese proyecto y por lo cual está gestionada desde la Diputación. Como no todas las competencias ambientales están en manos, o territoriales, están en manos de una entidad provincial, hemos querido que en el órgano rector, que es el órgano ejecutivo de la reserva, esté integrado tanto el Ministerio de Transición Ecológica como la Xunta de Galicia, la Consellería de Medio Ambiente y en este caso pues las universidades también. Además, en el órgano de participación es donde están tanto los ayuntamientos como las asociaciones, de las que nacen proyectos como es el que os vamos a hablar hoy de Adaptando, que es gerundio. Como comentó Pilar antes, la relación que tenemos entre la Reserva de Biosfera Terras do Miño, que la gestionamos desde la Diputación, y la Asociación Galega de Custodia del Territorio, ya viene del año 2011, cuando creamos el órgano de gestión de la reserva, y vosotros, la Asociación Galega de Custodia del Territorio, solicitó ingresar en órgano de participación. Ya desde aquellas, que ya llevamos una década de colaboraciones, pues sois de las asociaciones que más promueve el desarrollo sostenible en nuestro territorio. Vosotros quizás más centrados a la conservación, a la investigación, a la divulgación ambiental, que lleváis haciendo desde el 2014, que firmamos el primer acuerdo de custodia del territorio de las Insuas do Miño. El segundo acuerdo lo firmamos ya en el 2020, lo tenemos ahora vigente hasta el 2024. Y cuéntanos, Martiño, ¿cómo surgió ese proyecto de Adaptando, que es gerundio, en la Reserva de Biosfera Terras do Miño? Bueno, pues nosotros veíamos una necesidad, digamos, de estudiar, investigar cómo el cambio climático puede afectar tanto a los hábitats como a las especies de la Reserva de Biosfera de Terras do Miño, ¿no? Y también llevar a cabo una serie de actuaciones para, digamos, minimizar el efecto que el cambio climático puede estar provocando sobre diferentes especies, tanto en la actualidad como en el futuro, ¿no? Hicimos una labor primeramente de investigación, que es lo que se debe hacer en este tipo de proyectos, pues haciendo un cartografiado de 3 hábitats que nos parecían más sensibles al cambio climático, ¿no? Fueron los prados seminaturales, los prados no intensificados, agrícolas tradicionales y no intensificados, que aún tenemos, aún perviven en algunas zonas de Terrachá. Por otra parte, los bosques aluviales, que tenemos un ejemplo interesantísimo, incluso a nivel ibérico, a nivel peninsular, de los que presentan un mejor estado de conservación y tienen además una extensión bastante amplia.
Y ya por último, uno de los clásicos en los hábitats, que son los humedales, sobre todo centrándonos en los pequeños humedales, ¿no? Seleccionamos determinadas especies de anfibios, de murciélagos, de libélulas, de aves, que considerábamos que debido a su ligación, a su unión a determinados hábitats que podrían estar amenazados por el cambio climático, pues bueno, considerábamos que su futuro, digamos, podía estar verse perjudicado por el tema del cambio climático, ¿no? Esas eran las acciones principales de investigación, que iban muy unidas a las labores ya de conservación, de adaptar determinados hábitats a este fenómeno de cambio climático. Así, a grosso modo, nos centramos en diferentes hábitats, ¿no? Por ejemplo, hicimos mejoras plantando más de 1000 especies arbóreas autóctonas en los bordes aluviales, bordes de río, en el bosque de ribera, ¿no? Creamos algún pequeño humedal en colaboración con algunos agricultores y ganaderos de la zona, y restauramos otros, ¿no? Pequeños humedales que a lo mejor estaban teniendo un proceso de colmatación y que debido, además, se unía esta colmatación natural a un efecto del cambio climático, pues su periodo, el periodo que tenía agua, el hidroperiodo, era mucho más corto de lo que debería ser antiguamente, ¿no? Pues entonces lo que hicimos fue restaurar la morfología de la cubeta, para que así, aunque vengan episodios de sequía extrema, pues ese humedal esté, digamos, sea más resiliente, esté más adaptado a estos fenómenos. Vale. Otro punto que tocasteis en el proyecto que me parece muy interesante es el tema de cómo afecta el cambio climático a la biodiversidad que tenemos en nuestros ecosistemas autóctonos y las especies exóticas invasoras. ¿Qué nos puedes contar de esa parte del proyecto? Sí, a ver, las especies exóticas invasoras ya son un problema ya sin cambio climático, ¿no? Porque digamos que la propia expansión de las especies mediada por el ser humano, ¿no? Pues ya es simplemente por ello es un problema. Pero uno de los efectos del cambio climático es que para muchas de estas especies el hábitat va a ser cada vez más adecuado, ¿no? Van a tener cada vez una mayor capacidad de expansión. Creamos un observatorio de las especies exóticas invasoras de Terra Cha, de la Reserva de Biosfera de Terras do Miño, y entonces en él hicimos una serie de charlas de divulgación para que la gente tuviera una herramienta para poder cartografiar todas aquellas especies exóticas invasoras que observaban en el territorio, y que por lo tanto nosotros después llegábamos a conocer y poníamos en conocimiento de las administraciones públicas para su posterior erradicación. Y después tuvimos otra vía de trabajo que fue la propia erradicación, ¿no? En diferentes zonas. Nuestro papel fue un poco en ese aspecto, erradicar determinadas pequeñas poblaciones para que en el futuro no lleguen a ser grandes y el problema ya sea no tener, digamos, una fácil gestión. Otro proyecto que también tuvo relación con el órgano de participación de la Reserva de Biosfera Terras do Miño fue el Life in Common Land, que coordinó y lideró la Diputación de Lugo con las universidades de Santiago y de La Coruña. Aquí vosotros hicisteis el trabajo en la zona de especial conservación Parga Ladra Támoga, y en la otra, que es la más importante también de Terras do Miño, la del Serra do Xistral, se trabajó también con los comuneros para mejorar el estado de conservación de grandes reservorios de carbono para la mitigación del cambio climático, que son las turberas de cobertor, las turberas altas activas y los brezales húmedos también. Y la verdad es que es un trabajo muy interesante, y al final terminamos eso. Me gusta siempre destacar el trabajo que hacemos en las reservas de la biosfera, del trabajo en red, con asociaciones, con comuneros, con agricultores, incluso con empresas también turísticas o de ocio, o productores autóctonos, agroalimentarios, que finalmente, al tener ese feedback y la relación que tenemos unos con otros, pues terminan saliendo proyectos mucho más interesantes y más adecuados para ejecutar en el territorio.